Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida al primer invitado a la revista Opinión Democracia, el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Él es un hombre vinculado al agro, fue presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona, vinculado al sector empresarial. Y lo hemos invitado para analizar, siempre seguimos sus análisis también, respecto de la sequía y lo que está ocurriendo con la producción en el agro. Diario Expreso publicaba este fin de semana cómo, para citar uno de los productos, el costo del maíz y las heladas encarecen los alimentos. ¿Por qué hemos llegado a esta situación y en qué condiciones? Ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Buenos días a todos los quienes nos siguen a través de la entrevista, vía radio y vía redes sociales. A ver, ¿cómo llegamos a esto? Tenemos un efecto natural, que son las sequías, que no es algo nuevo. De hecho, hace unos días atrás recordábamos la sequía de los años 60, que derivó en el éxodo de la provincia de Loja hacia otras provincias. También recordábamos la sequía del año 76, y así esto de aquí ha sido cíclico a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Más bien es que cada vez el clima se vuelve más agresivo en términos de lluvias. Cuando llueve parecería que se va a caer el cielo y que no va a parar nunca. Y cuando hay sequías, estas son cada vez más intensas y a la vez son un poco más largas y más extensas. No solo intensas, sino también extensas. Entonces, esto obviamente va a afectar en términos primarios a la agricultura, porque depende directamente de la relación con el clima. Sea esto para abastecer el agua en los páramos, que permiten cargar los sistemas hídricos en las cuencas hídricas para los regadíos, tecnificados o no, como para simplemente regar el campo en las zonas donde no hay riego. ¿Qué es lo que vemos más bien? Es que hay muy poca educación en términos climáticos. Del INEAMI tenemos la información y el pronóstico del clima, pero desde el año 15, si no me equivoco, ya no tenemos disponibilidad, por ejemplo, de poder analizar qué ha sucedido en la provincia de Pichincha los últimos 10 años y ver cómo han ido las fluctuaciones. Y hablo de las fluctuaciones, lluvia, periodo seco, lluvia, periodo seco, para ver cómo se van cumpliendo estos ciclos y cómo ir anticipando los problemas. Escuchábamos minutos atrás los créditos del Banco Nacional de Fomento, por ejemplo. Estos créditos, ya no existe el Banco Nacional de Fomento, ahora de Banecuador, deberían estar vinculados a una banca de riesgo y todo crédito debería estar vinculado a un seguro agrícola. No deberían darte un crédito si no hay un seguro agrícola que lo respalde. ¿Y por qué primero banca de riesgo? Porque la banca de riesgo permite traer capitales más a tasas más económicas. El Banco Banecuador no deja de ser o no deja de estar bajo las reglas de la banca comercial. Entonces tienes tasas de interés del 10, 12, 15, 16%, y eso a nivel de agro es complejo por esta inestabilidad climática, y a eso sumado la ausencia de los seguros, que deberían ser ahí sí una correlación con público-privado, porque las aseguradoras directamente no se quieren meter. Ingeniero Gómez de la Torre, en ese sentido, ¿cuáles debieran ser las acciones a cumplir para enfrentar estos cambios de clima? Como usted bien decía, intensa sequía y luego vendrán el desbordamiento de los ríos. Curiosamente así es. Creo que la primera intención de esto es educación, Miguel. Información y educación. Dos aspectos fundamentales. Porque así como vemos la sequía y vivimos la sequía en el campo, también vemos la sequía
en lo que son las cuencas de generación de energía eléctrica. Todo lo que es la cuenca oriental, llámese Toachi Pilatón con caudales a la baja, Agoyán con caudales a la baja. Y vemos la situación del tren Mazar, Paute, Sopladora, que está en condiciones críticas, o sea, a 9 metros de condición crítica, y ya nos anticiparon que está perdiéndose 1 metro de agua por día. Entonces, ¿qué se debe hacer? Igual que para el agro, educación y prevención, información. Entonces, esa es la parte que nosotros vemos ausente, como que con la educación no se ganan votos, parecería, y con la información menos, porque es parte de las responsabilidades del Estado. Y ahora te digo porque en términos personales he ido al INAMI a buscar información y lo hice para buscar los términos de cómo podría haber una correlación de un potencial niño que íbamos a tener el año pasado, cuál era la correlación entre el niño de la costa y las condiciones climáticas de la sierra, pero realmente no tuve mayor suerte más allá de un estudio que salió y que no me dio mayor data. Vemos que Perú la tiene, vemos que Colombia tiene información. Colombia te anticipa y te dice, en el caso de energía, te voy a seguir vendiendo energía o no te voy a seguir vendiendo energía en función de lo que yo preveo que voy a tener en los embalses de las hidroeléctricas. Es la única forma de, en cierta medida, generar un ahorro hídrico. En el campo, la situación es similar a través de grandes, medianos o pequeños reservorios, de acuerdo a las capacidades de inversión que tenga el productor. Porque en lo que es riego y sistemas multipropósito hemos visto los de la costa con algunos importantes sobreprecios, algunos que han funcionado más, otros que han funcionado menos, pero para la sierra, salvo el proyecto histórico del Cayambe Pedro Moncayo, que por ahí anda y todavía están viendo cómo hacerle que funcione bien, el resto no existe en condiciones de sierra, con excepción, y aquí casi cometo el error de no mencionarlo, con excepción de lo que se hizo años atrás en la provincia de Tungurahua, que fue un trabajo conjunto, público, privado, comunitario, para enseñar a sembrar, cosechar y utilizar agua en una provincia tradicionalmente muy seca. Y creo que esos son aspectos que hay que reconocer y ponerlos sobre la palestra como un ejemplo para el resto del país. No hay que irse a Israel, no hay que irse a ninguna otra parte del mundo. Aquí, como diríamos, desde Quito o desde Pichincha, aquí abajito nomás, podemos ir a ver cómo funcionan cosas y cómo la educación y el trabajo conjunto entre el público y el privado da resultado. Y comunitario, ¿no? El comunitario no deja de ser privado. Ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, ¿y qué hacer frente a estos daños que se ha irrogado en esta sequía, cuando el propio Ministerio de Agricultura ha reconocido que hay cultivos parcialmente afectados, más de 6,000 hectáreas en estas condiciones, que de alguna manera encarece los precios en el mercado de los productos agropecuarios? A ver, primeramente quiero dejar en claro que este tema de que el momento que hay daños en cultivos, se cae la oferta. Y regresamos a que el vaivén de precios se mueve en función de principios históricos y milenarios de oferta y demanda. Cuando hay más oferta, bajan los precios, cuando hay menos oferta, suben los precios. ¿Qué debe hacerse? Yo creo que debemos comenzar a hacer educación, porque en este instante tratar de regresar y mitigar un seguro sobre el cual nunca se financió, por ejemplo, es muy complicado, en un estado carente de recursos. Entonces sí deberíamos pensar, como regreso al tema del seguro agrícola, para todos. Obviamente el privado tiene que aportar, no es cuestión de que Taita Estado de haciendo todo, pero sí hay que buscar mecanismos de darle facilidades a esos productores con respecto, si tuvieron créditos, cómo refinanciar esos créditos, si no tuvieron créditos,
cómo darles créditos a tasas manejables, porque no es solamente el recuperar lo perdido, sino también poder reiniciar, digamos, un nuevo ciclo productivo para poder recuperarse en el tiempo. Entonces ahí es donde viene la importancia de un crédito barato, un crédito oportuno, y donde ahí sí llamo la atención. O sea, yo creo que la situación ejecutivo, legislativo, pueden llevarse bien, pueden llevarse mal, pero no es competencia para los ecuatorianos cuál sea el vaivén de la politiquería del momento. Lo que nos importa a los ecuatorianos es cómo tenemos leyes que nos permiten un desarrollo sostenido en el tiempo. Y creo que por ahí va el tema. ¿Cómo convertimos al Banecuador en una banca de riesgo, en una banca que pueda traer fondos sin tener que justificar un 5% adicional de interés por el famoso impuesto a la salida de divisas? Porque la plata que viene de fuera, cuando se la devuelve, paga. ¿Cómo hacer que el Banco Nacional para el agro, el Banecuador, tenga créditos que estén bordeando a tasas del 3, 2, hasta el 5%, sin que estas tasas tengan que pasar lo que nos pasó en el gobierno pasado, que nos daban el crédito al 1% a 30 años plazo, pero el 1% ponía el privado, que pedía el crédito, pero 15% adicional o 14% adicional subsidiaba el Estado. Entonces, cuando el Estado subsidia, termina cobrándote vía incremento de IVA, vía otros impuestos que no te libras como ciudadano. Entonces necesitamos una reestructura en el origen del Banecuador para que pueda captar créditos y pueda captar recursos para créditos de riesgo. El agro es, lamentablemente, hay que decirlo así, y digo lamentablemente porque es el único sector del cual nadie se libra. Todos, con internet, sin internet, con una camisa o sin una camisa, tenemos que comer. Y de eso no nos libramos nadie. El que no come se muere. Es así de sencillo. Entonces, si el crédito de consumo y el crédito para producción le tienes en el mismo saco, vas a terminar teniendo problemas de que uno de los dos se va a caer. Y curiosamente en el Ecuador hay más crédito para consumo que para producción. ¿Qué hacer en estas condiciones que incluso incide por esta sequía tanto en el agro cuanto en el tema eléctrico por problemas en la generación de hidroelectricidad? ¿Cómo afrontar estos desafíos? ¿Qué debiera hacer? Ha mencionado Rodrigo un tema muy importante, el crédito. Y no solo el pequeño crédito, que es sustancial, sino el mediano crédito que permita fortalecer la producción y productividad en el agro del país. O sea, creo que ahí hay que comenzar a aterrizar un poquito. Yo entiendo los conceptos del aporte a la agricultura familiar campesina, yo entiendo esa parte, pero el agro está constituido por agricultores campesinos, chagras, mestizos, montubios, blancos, extranjeros, todos estamos bajo las inclemencias del clima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que repensar algunos aspectos. Reforestación de cuencas hídricas, fomento a la reforestación, y no estoy hablando de regalos ni dádivas. Estoy hablando de que no le ahorquen con impuestos al sector agrícola. Vamos viendo mecanismos que le permitan desarrollarse. Si quiere un crédito, perfecto, yo le ofrezco, yo le doy el crédito, pero tiene que haber un seguro de por medio. Tiene que haber un seguimiento de por medio. Veamos qué mismo está pasando, si los créditos se están yendo al destino final o no. Vea, señor, usted está pidiéndome un crédito para la producción de determinado producto. No quiero mencionar ningún producto en particular porque pueden herirse susceptibilidades. Vea, este producto, de acuerdo a los estudios de mercado que se tienen, hay una sobreproducción en este momento. No hay mercado para más producción de eso. ¿Por qué no nos orientamos a otros productos? Entonces, el Ministerio de Agricultura, en lugar de estar repartiendo kits
y paseándose por el país, lo que ha hecho los últimos 45 años, ¿ah? No hablo de un ministro o de otro. Debería enfocarse en investigación, estudios de mercado, por el amor de Dios, estudios de mercado, entender qué podemos producir para el mercado nacional y para el mercado internacional, ver cómo fomentamos y a través del crédito, cómo incentivamos ciertos productos y también a través del crédito desincentivamos otros. Este producto tiene mercado, este producto tiene una buena línea, perfecto. Trabajemos con un crédito a tasa preferencial y reconozcamos que hay un ciclo de cultivo. La lechuga tiene un ciclo de 3 meses, 2 meses. La papa tiene un ciclo de 6 meses. La palma aceitera tiene un ciclo de 3, 4 años. Entonces los ciclos hasta la cosecha son distintos. Crédito orientado a las necesidades del mercado y sustentado en los ciclos productivos. Pero esto ya se escribió hace algunos años, no es invento mío. Era una política de Estado que tanto hablamos, pero nadie la ha leído y nadie la quiere leer y ya estamos haciendo una nueva política de Estado que en los ejes mencionan estos conceptos, lo cual reconozco como punto válido. Pero también tenemos que reconocer que o nos orientamos a los mercados o vamos a seguir sembrando lo mismo para llegar al mismo problema del mercado, que nadie compra, que hay demanda o que no hay demanda y luego regresamos a la pérdida. Y los estados tienen que sostenerse no solamente a través de impuestos, sino también, así como nosotros en el agro buscamos la eficiencia en nuestros cultivos, los gobiernos también tienen que pensar en ser eficientes para no vivir de los contribuyentes o ahorcando a los contribuyentes. ¿Cuál debe ser el papel del Estado, el papel del Ministerio de Agricultura que debiera tener mayor relevancia? Como decía, el tema del INIAP, fomentar estudios en el INIAP, coordinar de manera adecuada con el Ministerio de la Producción para ver en el INIAP investigación para el desarrollo productivo, mejores variedades más productivas, variedades más innovadoras, coordinar con el Ministerio de la Producción, porque está más cerca de los mercados, no solo nacionales, sino internacionales. Entonces decir, ok, esta variedad de papa tiene estos usos, enseñarnos los usos, y ese es otro tema importante, los usos de cada uno de los productos. Un ejemplo interesante fue el de la quinoa en el Perú. En el año 2012, si no me falla la memoria, se lanzó un libro de cómo consumir quinoa, el libro de la quinoa, 3 idiomas, 400 recetas de cómo usar la quinoa. Y luego comenzaron a sembrar. Primero fueron creando demanda de un producto de altísimo valor nutricional, un superfood, y luego se pusieron a sembrar. Aquí usualmente hacemos al revés. Primero sembramos, entregamos crédito barato y subsidiado. Ese es un tema, como ya lo expliqué, complejo porque igual terminamos pagando la tasa completa, pero para sembrar, pero no hay un fomento al consumo o a los mercados. Y no digo que el Estado tiene que hacerlo todo. Ejemplo interesantísimo. Luego de varios años de trabajo e insistencia entre sector privado y sector público, se abrió el mercado de la carne para Emiratos Árabes Unidos. Claro, ya se cumplieron los protocolos estatales, las agencias de regulación zoosanitario pues se pusieron de acuerdo, llegaron a qué tipo de exigencias nos va a exigir Emiratos Árabes Unidos. Ahora viene la parte del privado. El Estado cumplió su lado en coordinación con el privado. El privado es el que le dice, vamos a abrir mercado en tal parte porque ya hice un estudio y sí hay cómo hacerlo. Entonces el Estado se pone a trabajar de manera articulada y llegamos a abrir mercado. ¿Cuál es el siguiente paso? Que el privado se ponga de acuerdo entre los demás privados, ahí hablo en cantidad de gente, para armar una carga que permita enviar en este caso son animales vivos, a Emiratos Árabes. Ellos tienen ciertos protocolos de faenamiento
muy propios de ellos, entonces prefieren hacerlo así. Misma situación, envío de cerdo a Vietnam. No fue que el Estado decidió que quería hacerlo, fue el privado el que encontró el mercado y se pusieron a trabajar en los protocolos por detrás. El tema del pollo hacia Centroamérica, la misma situación. Podríamos recordar la historia de la familia Noboa Naranjo, que actualmente está en el poder, el nieto, de cómo, habiendo identificado un requerimiento de mercado a nivel mundial, regresó al Ecuador y comenzó a abrir mercados hacia el mundo, en lo que fue banano y fue el boom bananero de los años 60 del siglo pasado. Camarón, flores, pitahaya, con frutas y conservas, brócoli, y así podríamos enumerar un sinnúmero de productos y que han ido creciendo y han ido saliendo adelante. Cuando hay una articulación, primero, el privado identificando qué mercados puede lanzarse y a su vez ahí se van a cumplir los protocolos zoo y fitosanitarios. En el caso nacional, la misma situación, al menos un estudio básico de mercado de qué es lo que nos está haciendo falta en las perchas nacionales para ver cómo orientar la producción. En definitiva, volviendo al tema inicial de esta sequía, ¿nos ha vuelto a golpear fuerte en esta ocasión? Esta sequía, habíamos tenido algunos veranos húmedos, digámoslo así, habíamos tenido lluvias en agosto, lluvias en septiembre, en años anteriores. El año pasado ya se intensificó un poco más, ya golpeó fuertemente. Este año está espantosa realmente, las noches, los vientos son feroces en la sierra, la sequía se evidencia también en la velocidad con la que se quema y con todo el respeto a los radioescuchas, pero perdón, el tema de que haya incendiarios, que haya pirómanos que por más que justifiquen, como pudimos apreciar en un video, de que, ay, sí, es que estaba un poco mareado con unos tragos y dejé prendiendo y me fui, y que no haya una denuncia penal contra ese individuo, sí realmente deja mucho que desear. El otro lado, preparémonos ya de una vez para, al inicio de la temporada lluviosa, poder arrancar con un programa de reforestación en las cuencas altas de zonas que están áridas, que están requiriendo reforestarse, con especies nativas que sean adecuadas para la zona. Cuenca del Paute, no voy a ir a meterme con alisos, voy a meterme con otro árbol que sea más adecuado para la zona, especies arbustivas, y comenzar a reforestar las zonas altas que van a permitir contener el agua, contener la humedad, fijarla y atraer más lluvias. Creo que es un trabajo que ahí sí vamos a tener que trabajar públicos y privados, los privados en lo que les corresponde y los públicos donde les corresponde. Y reconocer que sembrar árboles es factible y hemos visto miles de proyectos de siembra de árboles. Pero no es solo sembrar, es también cuidar para ver que el árbol se desarrolle. Porque en el caso de Quito hemos visto el Cerro Casitagua, yo no sé cuántas veces hemos reforestado ese cerro y lo seguimos viendo árido sin plantas. Hay que reforestar, pero también hay que cuidar el árbol hasta que éste pueda defenderse solo ante las inclemencias del clima. Y hoy por hoy hay de sobra tecnología para hacerlo. La voluntad y el buen criterio a la siembra es lo que a veces nos está haciendo falta. Si hay tecnología, ¿por qué no mantener una política de Estado permanente que rebase las administraciones de turno? Ay, Miguel, perdón pero ¿por qué no tenemos políticas de Estado en general? Ese es uno de los gravísimos problemas. Creemos que la política de Estado es algo que sacamos en un acuerdo ministerial o en un decreto ejecutivo y le ponemos política de Estado. Pero luego viene el siguiente ministro, que muchas veces tenemos más de un ministro en un mismo periodo de gobierno, y quiere hacer su propia política de Estado, cuando las políticas de Estado deberían prevalecer en el tiempo, no menos de 15 años, ajustando ciertas cosas, obviamente, pero saber a dónde vamos. Y hace poco, días atrás,
falleció un hombre que puede haber sido muy polémico, el expresidente del Perú. El expresidente del Perú, Alberto Fujimori, marcó las líneas gruesas de lo que son las políticas de Estado, la división entre lo político y lo económico, la reducción del proteccionismo, y no me crean a mí, hay una tesis doctoral de Grace Jaramillo, brillante la tesis, por cierto, en donde precisamente ella canaliza y explica cómo la reducción de políticas proteccionistas en el Perú permitieron mayor apertura comercial y a su vez ver al Perú que vemos hoy en día, no al Perú de hace 30 años, sino al Perú de hoy en día, una potencia agroexportadora. Y nosotros, en el mismo periodo, nos dedicamos a fomentar políticas proteccionistas que derivaron más bien en una protección del Estado, en un Estado sobreprotector y sobreregulador, que derivó en una sobrecorrupción, para mantener el prefijo sobre. Bien, ¿qué llamada haría a las autoridades en estas condiciones que vivimos por el clima? Ahorita yo creo que hay que ver cómo salir de esto, no, así una solución inmediata no la veo, sino, y ahí vienen, vamos al otro tema, estamos en periodo electoral, entonces en elecciones se puede decir cualquier cosa, decía un ex candidato a la presidencia. Yo creo que más bien comencemos a pensar en políticas de Estado y en políticas de mediano y largo plazo, no solamente ponerlas a un debate público a través de páginas web, sino realmente ir estructurando qué es lo bueno que han venido de otros gobiernos, qué es lo que debemos fomentar y que esta política nueva que se está haciendo pues sea algo que prevalezca en el tiempo y no sea algo que solamente sea para llenar un espacio de participación ciudadana en un periodo electoral. Creo que el mayor reto no está en el Estado, como lo mencioné en el caso de Emiratos Árabes, como lo mencioné en el caso del banano para el boom de los 60s del siglo pasado. Creo que el mayor reto está en el sector privado, en juntarse entre privados, saber a dónde estamos yendo, para más bien orientarle o medio orientarle o presionarle al Estado a saber a dónde vamos. Así como el Estado nos pide que prendamos los generadores a quienes, bueno, al sector privado hablo, quienes tengan capacidad de generación de más de 100 megas, que prendan generadores para apalear la crisis eléctrica que está presente. Yo también diría al Estado, espero que mañana no nos pongan impuestos o no nos pongan problemas para cuando se hay un privado que está generando energía eléctrica y quiere poder aportar al sistema interconectado y que le paguen por lo que le cuesta generar, no le pongan trabas, porque así es lo que estamos viviendo desde hace muchos años. Poder vender energía al Estado y hay varios megas disponibles es casi imposible. Hay un tema final que quiero plantearle a Rodrigo Gómez de la Torre. El seguro agrícola, ¿cuándo ha funcionado y en qué condiciones? Seguro agrícola ha funcionado en el mundo entero, Miguel, y en condiciones en que está vinculado al crédito y está vinculado a varios aspectos, ¿ya? Cuando hay un estudio claro en lo que son los costos de producción, en valores promedios, tú determinas y dices, ok, lo que tiene Francia, cayó una nevada, destruyó el sembrío, pasó algo, yo te repongo lo que te costó la siembra, nada de que te repongo las utilidades, para que puedas reiniciar una nueva. Aquí el seguro agrícola y el sector privado participa. Aquí el sector seguros, por ejemplo, tiene ciertas limitaciones, como mencioné. El sector agrícola está supeditado a tener, es un sector de alto riesgo. Entonces, de una helada no la puedes prever. Una sequía, si duró un mes o duró 3 meses, no puedes prever eso. Los factores climáticos están cambiando. Estos son ciclos que tiene la Tierra. Entonces, vamos a tener que
sobrellevar este ciclo y mitigarlo. Pero el seguro agrícola sí debe ser un trabajo conjunto entre el público y el privado, y el Ecuador, salvo una pequeña temporada de tiempo que funcionó hace muchos años, históricamente no ha funcionado, y este sobreproteccionismo que vivimos en la época que hubo plata, donde se farrearon las rentas petroleras, pues se hablaba del seguro agrícola y que el Estado iba a dar todo. Y cuando el Estado se compromete a dar todo, es la mentira más grande que tenemos, porque el Estado no da nada gratis. Todo lo que el Estado te da, el Estado te lo cobra, directa o indirectamente. Entonces, el seguro agrícola, primero tendríamos que vincularlo, como lo mencioné, a un crédito. El crédito sirve para incentivar producción de ciertas cosas, desincentivar de otras, acomodarse a los ciclos productivos y, fundamentalmente, siempre el crédito ir acompañado de un seguro agrícola y un acompañamiento, porque caso contrario inclusive se puede dar mal uso al crédito agrícola, que debe ser a tasas preferenciales en función de una banca de desarrollo. La Junta de Regulación y Control Económico y Financiero, esta superjunta que se creó en la famosa ley orgánica del 2014, debería poder traer capitales de riesgo para el Ecuador, autorizar sin que se les grave con el famoso 5% del ISD, y poniendo salvedades para canalizar crédito para el sector productivo, particularmente agropecuario. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, y también un empresario y un agricultor. Rodrigo, muy amable para volver a poner en escena estos problemas del agroecuatoriano. Muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel, y siempre un placer. Saludos. Muy bien, 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto analizar precisamente la crisis eléctrica, el corte de este miércoles de 8 horas y también las alternativas frente a la crisis que se vive en medio de esta sequía. Previsto diálogo con la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.